en Europa, aunque tenemos varios, hablamos el lunes de la semana pasada con Eduardo Romanín desde Italia. Sí. Y lo tenemos allí también en España a Rodrigo. En fin, bueno, buenos días también para Daniel Pérez, quien hace toda la postproducción del programa y a quien le debemos, todo lo que sale el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todo lo que toman otras radios también, por el canal de YouTube al cual hay que suscribirse, que es La Brújula en la Luna. Todo eso se lo debemos al trabajo, ad honorem, Así es. de Daniel Pérez, nuestro querido amigo Daniel. Lógicamente que estamos saliendo al aire por Radio La Luna, AM 1140, lo hacemos a través del aire, de la antena de la radio, pero también a través de aplicaciones por los celulares y también por internet. Y al mismo tiempo estamos saliendo nada menos que en Corrientes Capital, en Radio Fénix, el 92.1 MHz. Como siempre, le mandamos un saludo a Mónica Colunga. Y también salimos, pero en diferido, por Radio La Paquita, FM 88.9 en Uspallata, Mendoza. Un fuerte abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza. Repito, cuando usted quiera encontrarse con alguno de los excelentes reportajes, no excelente por las preguntas que hacemos nosotros, sino por las respuestas que obtenemos de invitados de jerarquía, usted entra a La Brújula en la Luna y ahí busca, Héctor Polino, Roberto Gargarella, Miguel Bonazo, Maristela Esbampa, en fin, del tema ambientales o temas políticos o temas económicos, que siempre son sobre los que nosotros estamos más atentos, porque aquí la verdad es que por el escaso tiempo que tenemos no nos metemos con el deporte, muchas veces no nos metemos con el espectáculo, no nos metemos con cuestiones de la cultura que realmente nos gustaría muchísimo poder incorporarlas en el programa, pero evidentemente no nos da para todo. Voy a empezar por pedirles que tomen papel y lápiz, o papel y lapicera, para anotar, porque le voy a decir algunos de los anuncios que nos han llegado y que nos hemos comprometido en pasar. Uno es una convocatoria de nuestra amiga Margarita Stolbizer, que mañana martes va a coordinar en un ciclo que se llama Argentina, Estado, Ética y Sociedad, a 3 economistas de primer nivel y de gran jerarquía. Una, Marina Dal Poyetto, muy conocida, de uno de los estudios económicos más conocidos de la Argentina. Otro, Santiago Bulat, y otro, Damián Di Pace. Los 3 aparecen por radio, por televisión, en los diarios, y van a estar juntos ahí en esta conferencia que va a coordinar Margarita Stolbizer. Allí los va a tener en vivo y se van a explayar más de lo que lo pueden hacer a veces en programas donde le hacen una pregunta y los tipos tienen que responder y ahí se quedan. No, acá se van a explayar y por tanto creo que va a ser una jornada muy interesante. Es mañana, martes 19 de septiembre a las 19 horas. No, pero mañana no es 19, algo he puesto mal. No, pero es mañana martes 17 entonces de septiembre a las 19 horas. Esto lo coordina Margarita Stolbizer, así que espero que todos los amigos del progresismo, del GEN que nos están escuchando, lo anoten. Es en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en Capital Federal, en la calle Paraguay 1338. Allí entonces va a estar, repito, en el ciclo Argentina, Estado, Ética y Sociedad, Marina Dal Poyetto, Santiago Bulat y Damián Di Pace, todos invitados por Margarita Stolbizer. 2. Este mismo martes también a las 18 horas en el Círculo de Legisladores de la Nación, que queda en la calle Bartolomé Mitre 2087, primer piso, Capital, la energía como palanca del desarrollo industrial y tecnológico. Tema también muy, muy central. Este martes también, 17 de septiembre a las 18 horas,
en el Centro de la Cooperación, en Avenida Corrientes, 1543, premio a la dignidad de las mujeres que luchan por la igualdad de géneros y los derechos humanos. Organiza la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nos lo envía nuestro amigo Ramiro. Y el jueves 19, ahí sí es jueves 19, a las 19 horas, Los secretos del Congreso, el libro de Gabriel Sued. Gabriel es periodista del diario La Nación, es un muchacho joven, muy talentoso, que, te digo Daniel, siendo yo candidato a presidente de La Nación en el año 2003, fue el periodista que hizo la cobertura de la candidatura del Partido Socialista Auténtico, en este caso, y con el cual, bueno, establecí una buena relación porque fue la única cobertura seria que tuvimos y que le correspondió a la pluma de Gabriel Sued, muy objetivo, muy interesante, y nos va a hablar nada menos que de los secretos del Congreso este jueves 19 de septiembre a las 19 horas en el Congreso de la Nación, en el Salón de los Pasos Perdidos. Así que hay 4 actividades, hay más, pero ahí están 4. Para hoy, ¿qué ocurre, Daniel? Se cumplen 43 años de la Noche de los Lápices. Y bueno, hay una marcha en La Plata que la organizan estudiantes secundarios y universitarios, partirá de la Plaza Moreno a las 14:30, va a culminar en el Ministerio de Infraestructura. Es en homenaje a aquellos estudiantes que fueron detenidos, torturados, desaparecidos, bajo la última dictadura militar. Y bueno, lógicamente que para nosotros también el recuerdo, porque fueron víctimas realmente de este atroz genocidio, en fin, violación sistemática de los derechos humanos, de terrorismo de Estado, por parte de la última dictadura que sufrimos los argentinos, y chicos todos muy, muy jóvenes, de estudiantes secundarios, salvo uno, todos terminaron muertos, y salvo Pablo Díaz, bueno, en fin, no digo más nada, porque todo lo que diga no va a sumar, simplemente estamos haciendo. Y finalmente quiero invitarlos también para este viernes 20, un día antes del inicio de la primavera, ya casi pegadito a la primavera, en la Casa del Pueblo de Morón, José Escalada 91, Morón Norte, a 150 metros de la estación de Morón, donde este que les habla va a hablar de el proyecto Justo, sobre una conferencia teoría científica de la historia y una guía para la acción política hoy. O sea, este viernes Mario Masitelli, quien les habla, va a dar una charla a las 19 horas en José Escalada 91 sobre la teoría científica de la historia y una guía para la acción política de hoy. Así que, bueno, queda dicho, son 6 actividades que estamos reflejando, y nos quedan un montón más, pero yo les pido disculpas porque nos mandan, y la verdad es que ya con 6 hacemos medio una verdadera galleta, ¿no? Porque hay que tener papel, lápiz, hay actividades, también hemos dado actividades para hoy, que es la Noche de los Lápices, para mañana, que son 3 actividades que hemos dado, para el jueves y para el viernes. Y bueno, hasta aquí llegamos, Daniel. Sí, no, que en tren de recordar, hoy también se cumple un aniversario de la muerte de Víctor Jara, asesinado por la dictadura militar chilena. Muere un día como hoy del año 73. Y también una fecha que es triste para los argentinos, porque un día como hoy, en el año 55, se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Que fue el comienzo también de una noche oscura para la Argentina. Bien, bueno, acá nos manda mensajitos Miguel Campanella, bueno, y tengo otros más, pero el de Miguel lo quería señalar, y los otros les pido disculpas, pero
Sí, Daniel, me gustaría hacer una reflexión, porque hoy me mandaron una nota de un periodista uruguayo. ¿Mm? Realmente es interesante cómo nos están viendo de afuera, ¿verdad? Y la verdad es que no nos están viendo bien. Y a veces es interesante no quedarse con el punto de vista de uno mismo, ¿m? Como si uno fuera el dueño de la verdad o tuviera la posibilidad de tener todos los puntos de vista. Uno tiene su punto de vista, cada uno lo tenemos, muchas veces influenciado por cómo nos va en la vida, digamos, ¿no? A veces la gente putea a un gobierno porque le va mal, o lo aplaude porque le va bien. A veces, en fin, son muchos más los que putean que los que aplauden en el caso de la Argentina actual. Pero casi todos los gobiernos, salvo algunas excepciones, terminan bastante mal en la Argentina, ¿no? Y la verdad es que no lo podemos atribuir a las personas, porque si nosotros lo único que vamos a hacer es nombrar a las personas, es como que estamos haciendo un reduccionismo del problema. Porque la Argentina fue gobernada en las últimas décadas, salvo por el socialismo, que no gobernó. El Partido Socialista tiene 123 años de vida y nunca gobernó en la Argentina. Lo digo para aclarar, porque algunos dicen que el gobierno de Macri es socialista, cosa que es risueño, pero como tipos que dicen idioteces absolutas como Javier Milei tienen tanta prensa, uno tiene que aclarar, el gobierno de Macri es un gobierno, usted catalóguelo como quiera, si de algo no tiene, es de socialista, absolutamente nada, ni por su composición de clase, por ser un gobierno de la oligarquía, que siempre ve con muy malos ojos el socialismo, por nada. Pero ese socialismo democrático que nació en la Argentina ya con Esteban Echeverría, ese no gobernó nunca, por lo menos desde que nació el Partido Socialista en 1896. Aclarado esto, prácticamente gobernaron todas las otras corrientes, más liberales, más conservadores, con más sensibilidad social, con más sentimiento nacional, con más sentimiento republicano, con más inclinación por una cosa o por otra. Hay una variedad, pero si nos detenemos en los nombres propios, perdemos la visión sistémica, es decir, nos perdemos detrás de un árbol sin ver que a nosotros se nos está incendiando el bosque. Y a los argentinos se nos está incendiando el bosque porque no damos pie con bola y el próximo gobierno, yo he hablado con algunas personas que probablemente tengan responsabilidades de gobierno, no voy a dar nombres, y ven con mucha preocupación el futuro inmediato. Es decir, no ven lo que alguna gente se ilusiona de que llega el nuevo gobierno, virtualmente Alberto Fernández estaría ganando la elección el 27 de octubre, y a partir de allí todo cambia. Es como que, viste, a las 6 de la mañana está todo oscuro y a las 8 ya salió el sol, ¿verdad? Y en 2 horas cambió todo. No, no va a ocurrir de esa manera. Va a ocurrir de una manera bien distinta. ¿Por qué? Porque hay problemas por todos lados. Todo es problema. Si vos mirás la parte de energía, ¿verdad? Te vas a encontrar con una situación absolutamente complicada, de la cual un poco vamos a hablar con nuestro amigo Lucas Arias, que nos va a hablar desde Neuquén. Pero vos fijate que a los problemas que nosotros tenemos en la parte energética, se suman los problemas que te vienen de afuera. ¿Sí? Ha habido un atentado en Arabia Saudita, eso ha hecho que se eleve el precio del petróleo. Al mismo tiempo, el gobierno actual, para que no impacte la devaluación directamente sobre los consumidores, detuvo unos aumentos que iba a haber en el precio de la energía y congeló el precio del barril de petróleo. Pero ahora te ocurre que el barril de petróleo
aumenta por la devaluación, aumenta en pesos por la devaluación, pero también en el exterior aumenta en dólares. Eso está repercutiendo sobre Vaca Muerta, donde se caen inversiones, ¿verdad? Donde se paralizan actividades, donde ya hay 1.000 trabajadores suspendidos, todo esto vamos a hablar, pero donde tenés latente un tremebundo aumento en el precio de la energía, de los combustibles, del gas, de la luz. Y esta postergación le va a caer al próximo gobierno. Quiere decir que cuando vos ves la cuestión energética en la Argentina, ya es una cuestión bien problemática. Cuando vas a otros temas, por ejemplo el de transporte, que vamos a hablarlo con Ricardo Lasca también en la segunda hora del programa, te encontrás con que la Argentina tiene problemas desde este aeropuerto de acá del Palomar, muy cerquita de donde está la radio, hasta su infraestructura, que sigue siendo una infraestructura absolutamente atrasada, con un ferrocarril inexistente virtualmente, y en franca decadencia. Cuando vos ves las comunicaciones, y no llevamos el ritmo de otros países, mientras que otros países ya están desarrollando el 5G, nosotros todavía estamos acá, a veces un 3G, un 2G, un 4G, pero estamos bastante atrasaditos. Cuando ves la situación del consumo, te encontrás con que un 40% de la población está en el subconsumo y hay un 10-12% que ya está en un infraconsumo, pasándola horrible porque no le alcanza el dinero para la comida, y por eso el Congreso se manifestó en función de la emergencia alimentaria y se votó por unanimidad. No, hubo un voto de una diputada trotskista que se abstuvo, pero hubo 223 diputados presentes y 222 votaron la emergencia alimentaria. Si vos observás entonces, tenés un problema social muy terrible, y donde yo hablé del 40% más pobre, pero después tenés otro 30-40% de capas medias que se han visto empobrecidas. Y algunos ahí, en el límite, por arriba de la línea de pobreza, pero ahí en el límite, que si les aumentás la luz, el gas, los combustibles, etcétera, ya que se caen por debajo de la línea de pobreza. Entonces tenés un mapa donde los industriales le dicen al gobierno cómo les va a devolver el gobierno el bono de 5.000 pesos que le tendrían que dar a sus trabajadores. A los trabajadores no les alcanza, pero parece que hay muchos industriales, sobre todo pymes, que no tienen capacidad de dar ese bono. Entonces fíjate que vos te vas remontando y la situación es grave por donde la mires. Ves la actividad inmobiliaria, y bueno, la actividad inmobiliaria da la impresión de que este año va a ser la más baja de la historia desde que hay estadísticas sobre las operaciones inmobiliarias. Eso va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires, que es donde mayor información hay, pero seguramente va a ocurrir a lo largo y a lo ancho del país, es decir, que la actividad inmobiliaria aparece con tan bajita que es más baja que la más baja de la historia. Entonces, a todo esto sumale que a algunos candidatos se les ocurre que entonces, frente a toda esta situación, difícil situación, tenés problemas monetarios porque tenés una inflación que es galopante, tenés además problemas de deuda externa que se ha incrementado al punto de que la Argentina entró en cesación de pagos con el gobierno de Macri. Ya había entrado en cesación de pagos en abril del año 2018, vino el fondo, se sobrepuso por ese dinero, por esa inyección de dinero, pero seguimos virtualmente hoy, eso se agotó, a pesar de que entraron 45.000 millones de dólares, que la mayoría de los mismos se fue en fuga de capitales, y entonces tenés un cuadro de situación realmente penoso. Y algunos que dicen, bueno, echemos mano a la naturaleza. Echemos mano a la naturaleza. Sin embargo,
cuando vos te encontrás, nosotros estamos en una situación también de emergencia ambiental, la Argentina. Sí, hay una interesante nota de Nora Barr en el día de hoy donde dice que tenemos 6 alertas que amenazan el medio ambiente argentino: la gestión de residuos urbanos, la degradación de los suelos por erosión hídrica y del monocultivo, de soja fundamentalmente, la deforestación del bosque chaqueño, la minería de alta montaña y el descarte de la pesca en el mar argentino. A eso sumale, en fin, un montón de cuestiones, la degradación de los suelos, la contaminación de la cuenca del Matanza-Riachuelo, la contaminación del agua en San Juan, en fin, y podríamos seguir. Quiere decir que tampoco esa es la solución. Entonces, el panorama es poco halagüeño, aunque haya un cambio de dirección política. Y entonces, ¿nos vamos a quedar en esto? No, nosotros somos un programa optimista. ¿Y qué es lo que hay que rescatar en estos casos? Hay que rescatar la épica del trabajo. La épica del trabajo nos involucra absolutamente a todos. Y en los momentos más desgraciados de la historia, donde hay que salir adelante, donde todos tenemos que salir adelante, donde tenemos que sacar una nación adelante, lo único que saca a las naciones es la épica del trabajo. Y la épica del trabajo nos involucra a todos, desde los niños que van a la escuela y que tienen que cumplir con ir a la escuela, porque el trabajo de los niños y adolescentes es estudiar, es ir a la escuela, y lo tienen que hacer con responsabilidad, con respeto, con dedicación, no con una escuela que es laxa, que no tiene absolutamente disciplina, que no se respeta a los profesores, a los directivos. Lamentablemente eso no funciona, muchachos. Hay mucho populismo, donde no hace falta que estudies porque te vamos a aprobar igual. Eso no funciona. De la misma manera que no funciona el ir a trabajar y simular que se trabaja, pero no trabajar, que no funciona la indisciplina tremenda en el Estado, donde cualquier excusa es buena para no ir a trabajar, o en la función, en la cosa privada, donde también no tenemos la disciplina del trabajo. No hay país que pueda ser rescatado por alguna nación o por el Fondo Monetario Internacional. Los países nos levantamos y hacemos milagros cuando todos los factores de la vida son puestos en función del trabajo, creador no solo de riquezas, creador de valores, creador de principios, creador de disciplina, creador de progreso, creador de un horizonte distinto a la degradación que algunos ven desde afuera como futuro irremediable para la Argentina. Entonces tenemos por ahí declaraciones de un presidente que no estaba a la altura de las circunstancias, un presidente que se pregunta, bueno, sobre qué valores se va a edificar la Argentina, y la verdad que es un presidente que no se educó en el trabajo, en el esfuerzo, en el estudio, del que incluso dudo que sea ingeniero, pero dejémoslo eso a un costado. Entonces, es muy difícil pensar que los principios y los valores van a ir por un lado y la vida cotidiana va a ir por otro lado. Que hay principios desconectados de la vida. Los principios tienen que estar directamente vinculados a la vida. Y esos principios no pueden estar en otra cosa más que en función del trabajo de los argentinos. Entonces, señores economistas, señores dirigentes políticos, dirigentes sociales, también a los dirigentes sociales, hombres y mujeres de la cultura, a todos les digo,
Hay que volver a organizar la vida de los argentinos en función del trabajo, que es lo único que nos va a sacar adelante. La política monetaria no tiene valor en sí misma, sino en función del trabajo. La deuda que se toma no tiene que tener valor financiero, tiene que tener valor en función del trabajo. La política fiscal tiene que ser en función del trabajo. La política de mercado interno tiene que estar en función del trabajo. Las exportaciones tienen que estar en función del trabajo. El desarrollo científico, tecnológico, tiene que estar en función del trabajo. La educación la tenemos que poner en función del trabajo. El Estado se tiene que poner a trabajar. Las empresas se tienen que poner a trabajar. Y tenemos que aprovechar todo lo que tenemos para encender todos los motores, si queremos sacar a la Argentina de esta sensación de postración en la que estamos, temerosos de lo que digan los mercados. Alberto Fernández ha dicho qué malo el debate en esta instancia, porque nosotros debatimos un domingo y probablemente el lunes nos esté respondiendo el mercado con muy malas noticias. La verdad que ese no es el tema. El tema es ver cómo ponemos en acción todos los motores para que en la Argentina no solo no falte trabajo, sino que sobre el trabajo. En la Argentina tiene que sobreofertar trabajo si hay planificación inteligente de todos los recursos que tiene este país. Ahora, si vamos a dejar librado a que el mercado resuelva esto, como plantean algunos economistas liberales, olvídense, eso no existe. Si vamos a dejar en manos de un Estado burocrático, atrapado por mafias, corporaciones, grupos, etcétera, tampoco va a ocurrir. Acá se necesita una movilización de toda la sociedad para poner todos los vectores, todas las fuerzas en una misma dirección y sentido, para lo cual necesitamos una nueva épica, la épica del trabajo. Sin trabajo no tenemos futuro. Bueno, tenemos un llamado. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Estamos hablando con Carlos Méndez, un amigo con el cual, lógicamente, Carlos, querríamos hablar tantas cosas, pero vamos a hablar de algunas hoy y vamos a dejar otras para otros días. Muy bien, me alegro. Para nosotros es un gran gusto poder charlar contigo. Sí, bueno. Escúchame, Carlos, esta semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el golpe de Estado contra Salvador Allende, contra el gobierno de la Unidad Popular. Pero a nosotros nos gustaría que nos comentes un poquito sobre la situación previa al golpe de Estado y un poquito las consecuencias de aquel golpe que el 11 de septiembre se cumplieron ya 46 años. 46 años. Sí. Bueno. Mira, intentaré hacer algunas reflexiones sobre lo previo al golpe, que yo creo que en algún momento lo dije, que son cuestiones que a veces pueden tener, siempre tienen relación con la política en general, y también creo yo con cuestiones que pueden estar vigentes o suceder también acá en el país. ¿A qué me refiero? Mira, en primer lugar, además de decir que son reflexiones no solamente personales, pero no son reflexiones o lecciones que los sectores políticos, como partido, como organización política, de los momentos de la Unidad Popular o posteriores, o en pocas palabras, que la izquierda chilena haya tenido como propia. Ajá. Voy a decirlo inmediatamente, y si quieres tú podemos analizar o debatir al respecto. Dale. La Unidad Popular, digamos, tuvo una falla de conducción. Uh-huh. Como conducción política, como alianza política. La Unidad Popular no solamente era una coalición política, no era solamente una coalición electoral, sino que era una alianza política, un frente político, donde participaban 5 o 6 partidos políticos, siendo los más importantes el Partido Comunista y el Partido Socialista, y otros partidos menores, de entre los cuales yo participaba en uno de ellos.
En el Ahora, Mapu, cuando ¿verdad? yo digo de que había, perdón, En el Mapu. en el Mapu, claro. El Mapu era un partido menor, digamos, como también lo era el Partido Radical chileno, y otro había también que era la izquierda cristiana, había un pequeño partido social, etcétera. Pero, digamos, eso eran... Cuando digo, digamos, de un problema de conducción, es que ya a partir del año 72, de 1972, se perfilan dentro de la coalición de gobierno dos posiciones, dos polos, como alguien o algunos definíamos. Así, digamos, un polo reformista o centrista y un polo revolucionario, con las comillas y que digamos que sean necesarias. Sí, sí. Entonces, esos dos polos dentro del gobierno, dentro de la Unidad Popular, fueron siendo divergentes a medida, digamos, que se avanzaba el proceso, y sobre eso del proceso también habría que hablar un poquito también sobre el proceso, pero quedémonos con esto, digamos, de los dos sectores, los dos polos, que Salvador Allende, como conductor del proceso, no supo o no pudo, digamos, conducirlo hasta a un mejor camino que el que se produjo, que terminó siendo el golpe de Estado. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, se entiende hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que quiero también agregar en relación con estas dos posturas, fundamentalmente eran políticas. El problema, lo terrible de este drama o de esta tragedia, es que estas divergencias que habían estos dos. Bueno, seguimos en el aire acá en La Brújula por Radio La Luna. Estamos hablando con Carlos Méndez, que protagonista de la historia y que nos está hablando sobre las fallas en la conducción. Nos estabas diciendo, Carlos, que había dos tendencias allí en la Unidad Popular, una reformista, otra revolucionaria, que había una divergencia que no se supo conducir y ahí se cortó. Bueno, continúo. Mira, entonces yo decía de que en la crisis de octubre del año 72, Salvador Allende era el conductor, era el presidente de la República, incorpora a su gabinete, por eso podemos concluir, si se incorpora en general y al gabinete, los incorpora al gobierno, digamos, a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces nombró, digamos, al general Prat como ministro del Interior, y a otros generales de las otras ramas, tanto de carabineros como de la Marina y de la Fuerza Aérea, en otros ministerios como Obras Públicas, Transporte, etcétera. Entonces, esa coalición, o sea, ahora, digamos, se debe pensar, digamos, que esa fue una medida acertada del gobierno. Ajá. Ahora, el tema es que esa incorporación de las Fuerzas Armadas al gobierno no continuó, y obviamente que al momento de septiembre ya las Fuerzas Armadas no estaban participando en el gabinete. Entonces ahí te puedo hacer esa demostración de que habían esos dos sectores, esos dos polos. Podemos decir que el polo centrista reformista, al incorporar a las Fuerzas Armadas al gabinete, al gobierno, esa fue una medida acertada. Sí, sí. Ahora, ¿por qué no se continuó? Eso, digamos, son los temas, digamos, de las divergencias que continuaban en el seno, digamos, de la Unidad Popular. Hasta ahí está clarísimo. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Se entiende perfectamente. Bueno. Creo que fue un error. Digamos, se debió haber mantenido esa. Ahora, digamos, habría que concluir que fue un error no haber continuado con esa alianza, con esa incorporación además que, aclarémoslo, que era un sector constitucionalista, institucionalista, no era, digamos, no es que fueran amigos del presidente. O sea, al incorporar al comandante en jefe del ejército, al jefe de la armada, etcétera, se estaba incorporando a las instituciones en pleno. O sea, era una alianza institucional y constitucional. Claro. Ahora, ¿por qué esto no continuó?
ahí está, digamos, las divergencias que y falta de claridad en esta conducción. Ahora, obviamente que al incorporar el gobierno, Salvador Allende, a las Fuerzas Armadas, ya se estaba modificando, yo podría decir, digamos, como ustedes muy bien dicen en Argentina, el diario del lunes, modificando, digamos, el programa de la Unidad Popular. Pero yo lo tengo que decir así muy racionalmente de que no es así, porque hay que ser claro, digamos, cómo era la cosa, porque la derecha, digamos, o los sectores conservadores reaccionarios pueden hacer muchas críticas, pero hay que ser claro, este era un gobierno democrático, Claro. el de Salvador Allende. No era, lo voy a decir con todas sus letras, no era una dictadura del proletariado, no era un gobierno socialista, era un gobierno con un programa que conducía a una transición al socialismo, pero con un programa determinado. Entonces no tenía nada, ¿cómo podemos decir? Nada de ilegal, inconstitucional, o digamos o sea, ayer me decía un muchacho joven que reconocía, digamos, de que bueno, que era un gobierno, digamos, que había nacionalizado el cobre, que nacionalizaba las riquezas básicas, que tenía un programa de reforma agraria, que tenía un programa, digamos, de nacionalización de la banca, y que definía 3 áreas de la economía. No es muy fuerte la economía, pero sí definía 3 áreas de la economía, que era un área de propiedad privada, un área mixta y un área de propiedad social o estatal. O sea, por lo que estoy graficando, aquí no hay nada de radicalización o digamos de algo que sea muy radical, digamos, de molestia, podemos decir, a los sectores monopólicos, porque todo se hacía, el proceso se hacía dentro dentro de la ley, que era la característica fundamental de Salvador Allende. Claro. Hasta ahí creo que puedo explicar esa parte. Perfectamente claro. Sí, sí, muy claro, Carlos. Es decir, que es un gobierno constitucional que en el marco de la ley avanzaba en reformas ¿Sí? significativas y que eso no debería estar molestando, digamos, ni dar origen a lo que después fue ese sangriento golpe de Estado. Hasta ahí está claro. Claro. ¿Querés claro. incorporar algún elemento de la situación internacional que se vivía en ese momento? Bueno, ahí, claro. Eso sí, bueno, lo que acabas de apuntar, eso, digamos, yo creo que era lo que era muy visible y que lo que, bueno, este sector, llamémoslo así, centrista, reformista, de Salvador Allende, en que yo te puedo decir mucha honestidad, yo era del otro polo, te tengo que decir las cosas por su nombre. Pero, digamos, yo creo que ahí yo tenía un desconocimiento absoluto de política internacional, pero hay que recordar, y qué sé yo, a la gente joven, digamos que en esa época yo no estaba consciente de eso, estábamos, digamos, viviendo en una guerra fría. Claro. Y nuestro hemisferio, nuestra América del Sur, por el Pacto de Yalta, digamos que cuando se repartieron los sectores regionales del mundo, los 4 o 5 poderosos, nuestro hemisferio sur quedaba incorporado, ¿no es cierto?, dentro de la hegemonía de Estados Unidos. Así es. Esa era la situación, o sea, nosotros, el tema, ya Cuba, con la revolución de cubana del año 59, ya se había escapado de la hegemonía norteamericana. Y el caso de Chile, que era, digamos, este régimen democrático que estábamos definiendo, de construcción al socialismo, obviamente con una coalición de izquierda y de centro izquierda, también se iba escapando a esta hegemonía norteamericana. Entonces, bueno, en ese sentido Chile quedó bajo la hegemonía norteamericana y también aislado del campo del otro sector, digamos, o sea, digamos las cosas como fueron. Porque en aquel momento era el bloque claro, socialista. aquí viene la falta de lo que yo estoy haciendo en autocrítica, pero aquí es donde no viene la autocrítica de los comunistas chilenos, es que la Unión Soviética dejó abandonado, digamos, al gobierno de Salvador Allende.
Hablemos, digamos, en préstamo, digamos, en comercialización, en el mercado, en todo lo que significa la cuestión económica. Chile no tuvo ayuda, cooperación internacional de parte de la Unión Soviética, de Rusia en particular. Claro. Y tampoco de China. O sea, curiosamente, después quien arregla con China es el gobierno de Pinochet. Entonces, son cuestiones curiosas que van ocurriendo después, pero si nos ubicamos hasta lo que fue durante los 3 años que fue el gobierno de la Unidad Popular, Chile no tenía, el gobierno de Salvador Allende no tenía esa colaboración ni de la Unión Soviética ni tampoco de Europa. Claro. Ni de China. No, menos, de China menos, no. Qué interesante esto que decís, porque lógicamente que muchas cosas van quedando olvidadas o no se toman en cuenta. Así que esto es muy interesante lo que nos contás. Claro, ¿sabes por qué, Mario? Porque resulta de que si nosotros no tomamos esto en cuenta, después volvemos a cometer los mismos errores. Eso es lo terrible, o sea, no, obviamente, o sea, digamos, al igual que Argentina, me atrevería a decir, en Chile no se hizo crítica y autocrítica del proceso de la Unidad Popular. Hice todo, digamos, porque todo se contuvo, todo se fue dejando para después, porque lo grave en ese momento era la recuperación de la democracia, con lo cual estamos de acuerdo, y también, digamos, el tema de la violación a los derechos humanos, que era, digamos, lo más grave que cometieron estas dictaduras. Pero, digamos, pero junto con ellos se obviaron, digamos, estas cuestiones de elecciones políticas. Y creo que todavía continuamos con lo mismo, sí, creo que sí. Porque se barre, digamos, se echa la basura bajo la alfombra. Entonces, acá, digamos, en el modelo chileno, digamos, que después se habla que se logró reconstruir, digamos, posteriormente, tenemos entonces a una izquierda o centroizquierda que avaló el modelo neoliberal. Una vez recuperada la democracia, se gobernó, digamos, con un modelo económico neoliberal. Piensa tú que recién hoy, y le estoy hablando de hoy, de esta semana de Fiestas Patrias en Chile, se está discutiendo en Chile volver a la semana con 40 horas de trabajo. Imagínate, después de 46 años. O sea, antes, digamos, se ha dejado el chip libre al modelo, al mercado, para que, o sea, piensa tú eso, lo que significa en cuanto al horario laboral, lo que significa en pérdidas de derechos laborales y derechos sociales que los trabajadores perdieron y que no recuperaron en todos estos años de reconstrucción económica que se ha aplicado con un modelo neoliberal. Entonces ahí ya, o sea, volvemos otra vez, entonces, que esta centroizquierda, estos comunistas, estos socialistas, estos mapucistas, etcétera, que estuvieron en todos estos gobiernos democráticos desde el año 90 hasta con la Bachelet, ahora está Piñera, ¿no es cierto? Sí. Estuvieron gobernando, entonces ellos como que no, de este tema no se habla, ¿viste? No, mucho homenaje, mucho llanto, mucha culpa, etcétera, pero digamos sobre el tema político, el tema de fondo real no se ha profundizado. No hay proyecto, o sea, lo peor de todo, no hay proyecto, Mario, no hay proyecto, no hay propuesta. Claro. Entonces ahí vuelvo otra vez a Salvador Allende y vuelvo también a lo que fue mi adolescencia y mi juventud. A ver si lo logro explicar bien. La llegada de la Unidad Popular y del gobierno de Allende al gobierno era un proceso que venía de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Claro. Y que uno, digamos, en su adolescencia, uno llegó a la cúspide, llegó, digamos, a lo que venía ahí con uno. No era cuestión, digamos, de idealismo, era lo que nos tocó vivir, era, digamos, de comprometerse. Había un proyecto, digamos, que venía, digamos, que la gente te pasaba por la calle, entonces al que vos te incorporabas. Claro. Ahora sí, no, o sea, yo, por ejemplo, lo que pasa por la calle ahora, viste, con el diario del lunes, como dicen ustedes, yo lo que veo pasar por la calle aquí en La Plata,
donde estoy llamando, no tengo nada a lo cual me incorporarme. No vale ni la pena incorporarme, y no es por miedo, sino que digamos algo que valga la pena. Entonces, eso es un proyecto. Claro. Ahora, Mario, yo veo que aquí no hay proyecto, aquí donde estoy viviendo, en Argentina, no hay proyecto. Carecemos de proyecto, efectivamente. Claro, y en Chile tampoco. O sea, hay otras cosas, digamos, hay propuestas, planes, medidas, pero un proyecto, digamos, que a la cual una clase social, un sector social, agrupaciones, incorporarse, es salvo, digamos, aquellas que se movilizan por su subsistencia. Sí, claro. Ese es otro tema, eso ya es una desesperación. Claro. Entonces, viste, cuando yo hablo de proyecto me refiero a eso. Entonces la necesidad de revisar esto, de estudiarlo, de profundizar, es precisamente para construir un proyecto que sí es que vale la pena construirlo, y quienes lo construyen. Y en este momento no tenemos eso. Ahora, ¿no te parece que eso que vos, adolecer, digamos, de un proyecto que me parece que le pasa a Chile, nos pasa a nosotros, ¿no es como que está pasando también a escala global? Que uno dice, bueno, a ver, busquemos en algún lugar donde efectivamente tengan un proyecto que valga la pena, no digo copiar, pero por lo menos como fuente de inspiración, y no lo encontramos. Sí, mira, yo hace poco leí o estoy leyendo un diálogo de Zygmunt Bauman con otro personaje, y ellos hablan de una sigla inglesa que creo que es TINA, que significa algo así, digamos, que no hay alternativa. O sea, que lo que se impone, se impuso globalmente una no alternativa. Eso es gravísimo. Gravísimo. Es gravísimo, o sea, es una cuestión teórica, es una cuestión de reflexión filosófica. Yo no estoy capacitado para ello, pero sí lo tengo que enunciar, como tú muy bien lo estás indicando. Y bueno, eso sería, dicho en otras palabras, sería el fin de la libertad. Porque si vos no tuvieras más que una opción, no hay libertad. La libertad, la libertad se ejerce cuando hay más de una opción. Claro. Es lo que nos está pasando a nosotros acá. Yo veo con temor, digamos, cuando yo hablé de los dos polos, yo veo con temor que, digamos, que el próximo año también vayamos a tener una coalición de gobierno que tenga dos polos internamente. Uno para acá y otro para allá, y el resto, digamos, los que no somos ni del polo 1 ni del polo 2. Sí. Es una anomia, como alguien también definió. Pero fíjate que te quiero agregar una cosa, Mario. Otra vez la cuestión internacional. Yo lo he comentado con algunos compañeros. Es que resulta que nosotros también a nuestro nivel sudamericano, no hay cooperación entre, digamos, ni siquiera ni los partidos políticos. Yo revisé, por ejemplo, para el año 2017, todas las propuestas políticas de los partidos políticos chilenos, los que tenían candidatos presidenciales. Ajá. Y sus propuestas internacionales no existían. Si tú ves, digamos, ¿por qué a nuestro nivel, por qué no existe una coalición, una relación, supongamos, de partidos socialistas sudamericanos, o de partidos comunistas sudamericanos, o de otros partidos? Existe una coalición demócrata cristiana, sí, que es la única que existe a nivel internacional. Ojo, conmigo se enojan cuando lo recuerdo. El Partido Justicialista pertenece a esa coalición demócrata cristiana. Sí. Y le dicen, no, ¿cuándo? Bueno, ni siquiera lo saben. Los radicales pertenecen a la otra, a la coalición socialdemócrata, pero digamos con asiento en Europa. Así es. Pero a nuestro nivel, entonces, ¿viste? Cuando nosotros hablamos de la patria grande, esto es guitarreo. No existe, digamos, un partido, digamos, que estemos trabajando, volviendo al tema del proyecto, o un proyecto, que sea más allá del país al que pertenecemos. Claro, claramente. No hay, o sea, hoy día mismo existe un tratado muy interesante de integración y cooperación chileno-argentino, que es el Tratado de Maipú. Es muy interesante, pero no se aplica. Ajá. ¿Y por qué no se aplica? ¿Falta voluntad política?
Exactamente, porque viste, cada gobierno que viene le hace perder el énfasis. Claro. Y te voy a dar te digo una cosa, porque no es un santo de mi devoción, pero tengo que decirlo en este terreno. El gobernador que más se movilizó en este tratado de acá de Argentina fue el gobernador Gioja. Ajá. Digamos, en relación con la provincia de Coquimbo, que digamos la que limita con San Juan. Con San Juan. Entonces, te fijas, Gioja dejó de ser gobernador y ya, digamos, eso se baja de intensidad. Así es. Y así, o sea, digamos, son cuestiones no curiosas, sino que son instancias institucionales que no se aplican. Carlos, es muy rico, todas estas reflexiones que haces son muy ricas. El tiempo se nos va y va mi última porque vos... Conozco la radio, sí. Vos sé que la radio sí, ya me queda un minuto nada más. Bien, vos dime. hablaste de una falla de conducción, ¿no? Sí. Allá por 1900, volvemos al pasado, a 1972 73, a sí. Chile. Sí. Y esa falla de conducción, vos decís, es un factor que va a desencadenar el proceso golpista también. Claro, exactamente. Uh-huh. Porque la falla de conducción significa, ¿viste? O sea, estamos hablando de una conducción política. Sí, claramente. Pero con la situación que ocurrió en el año 63 en una conducción política militar, o sea, yo Allende estoy gobernando con los comandantes y jefes de la Fuerza Armada, Prat, el otro, bueno, todo es una conducción política militar. Pero a esa coalición no estaba, digamos, la conducción política, llamémoslo así en términos políticos de Estado Mayor, de cuál es la participación que tenían los otros conductores, o sea, también, digamos, partidarios, digamos, de los diferentes partidos políticos. Claro. Si uno, digamos, o sea, no había un mando único, llamémoslo así, un mando único, que era el mando de Allende, el presidencial. Entonces, ante esas dudas, intervinieron, ¿no es cierto?, los otros, se infiltró, pues llamémoslo así, pensemos todos, digamos, que Pinochet era, digamos, el reemplazante de Carlos Prat, que Carlos Prat fue el que propuso, digamos, a Pinochet como comandante jefe del ejército un par de semanas antes del golpe. Terrible, ¿eh? Y que este personaje siniestro, por supuesto, o sea, imagínate, es más que una infiltración. Uh-huh. ¿De quién estamos hablando? Después vemos si le pagaron o no le pagaron, yo solo digo, pero ese era el hombre de confianza que el día 9 o los días anteriores había estado con dirigentes sindicales de la Central Única de Trabajadores viendo un plan de emergencia para toda la región metropolitana de Santiago. Así es. Entonces él estaba en conocimiento de todas, digamos, las medidas de seguridad que también los trabajadores iban a aplicar. En el caso de una emergencia, que era la posibilidad de un golpe de Estado, que había habido una intentona el 29 de junio del mismo año. Claro. Bueno, acá esa es la falta de conducción, la falla de conducción. Así es. Ahora, escucha, buen Carlos, ya te tengo que cortar porque es las 13 y ya me pide la radio para la tanda. Te vamos a volver a llamar en algún otro momento y vamos a seguir hablando sobre un abrazo, este y otros Mario. temas. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Carlos. ¿eh? Un fuerte abrazo. Saludos. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, hombre de el MAPU, que fue un desprendimiento de la democracia cristiana, porque el proceso de la unidad popular estaba compuesto por socialistas, comunistas, cristianos y otras radicales y otras corrientes. Pero además, digamos que es un hombre preocupado por la actualidad argentina y comprometido con la también militancia. Muy comprometida con la militancia argentina, y nosotros lo hemos conocido durante un tiempo que transcurrimos juntos en Proyecto Sur, cuando Pino Solanas era una expectativa grande para cada uno de nosotros. Bueno, vamos al corte, a la tanda de la radio, y después volvemos con Lucas Arias desde Neuquén y también con Ricardo Lasca, del que vamos a hablar de temas muy interesantes referidos a Noruega. Para comunicarte con este programa, 4443-7424, 4443-7424. Bueno, nos recuerda el oyente Daniel que hoy se cumplen 64 años del golpe de Estado contra el gobierno constitucional
de el general Juan Domingo Perón, el golpe de Estado que le llamaron Revolución Libertadora, pero en realidad realmente fue una revolución fusiladora, porque se trataba de un gobierno constitucional con sus virtudes y sus defectos, pero era un gobierno elegido libremente por el pueblo argentino y que debía ser respetado como se respeta a cualquier gobierno democrático. Lamentablemente ese golpe es parte de las sombras que nos persiguen a los argentinos y que nos alcanzan hasta nuestros días. Pero bueno, después, si tenemos algún otro minuto, vamos a darle también su tiempo a este aniversario, 64 aniversario del golpe de Estado de 1955, que fue realmente otro horror de los que atravesó nuestra historia. Pero ahora creo que estamos en contacto con Lucas Arias desde Neuquén. ¿Es así, Lucas? Muy buenos días para ustedes y todos los que están detrás de la radio. Bueno, Lucas, lógicamente que estás en una provincia que es protagonista en este momento de la historia argentina, porque allí se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, que para muchos políticos es algo así como una tabla de salvación de la cual van a salir los recursos con los cuales la Argentina va a salir a flote. Sin embargo, ha habido en los últimos tiempos, y empiezo por este lado y después vamos a seguir por otro, pero ha habido un congelamiento del barril de petróleo en $59, y esto ha hecho que se hayan interrumpido algunas inversiones, alguna comercialización, alguna cadena de pago se haya visto rota, y se han suspendido 1.000 operarios allí en Vaca Muerta con repercusiones. ¿Qué nos podés contar sobre esta situación particular que están viviendo allí los trabajadores, el pueblo y esta situación tan angustiosa? Bueno, como vos bien lo decís, el decreto 566/19 es el que no solo fija el precio del barril de petróleo en $59, sino que fija los contratos de las empresas, el dólar a 46 pesos. Uh-huh. Eso ha complicado a 650 pymes que hay en Vaca Muerta, que están alrededor de justamente esta explotación, principalmente de fracking de gas y de petróleo. Acá el sindicato petrolero es manejado con mano firme por el senador Guillermo Pereira, y la verdad que no hay mucha información, porque él lo que sale a decir es que hay 1.000 suspendidos, y algunos empresarios salen a decir que hay 1.000 despedidos, que es una diferencia importante, porque esta incertidumbre que ha generado tanto el decreto que congela el barril de petróleo y el dólar a 46 pesos para justamente las transacciones relacionadas a lo que es Vaca Muerta, ha generado mucha incertidumbre. Pero eso no hay mucha información. El sindicato, que es aliado, fue en su momento aliado a Macri y es aliado del actual gobierno de la provincia, lo mantienen en secreto. La información que se tiene es que hay muchos suspendidos y hay muchos despedidos. Esto es muy complejo, más ahora cuando el barril de petróleo a nivel internacional está subiendo, sí. Porque lo que dicen muchos empresarios es que la brecha es cada vez mayor. Están hablando de un 30%. Eso sucede cuando justamente se pretende dolarizar, ¿no?, toda la cadena y llevarlo a precios internacionales. Hay mucha incertidumbre, hay mucha información errada, digamos, sobre la producción, sobre las inversiones. Justamente hay una nota muy interesante en ámbito financiero que vos habías hablado de ella en su momento, sobre la producción de Vaca Muerta. Uh-huh. La realidad actualmente en Vaca Muerta es que la producción está en niveles similares a la del 2015. ¿Qué es lo que ha cambiado? Fundamentalmente lo que ha cambiado es que ha bajado la producción de los pozos tradicionales de gas y de petróleo en la provincia del Neuquén, y subieron fuertemente lo de fractura, lo que se llama fracking. Claro. Y ha bajado la producción en otras partes del país. Por eso, en el porcentaje de la producción de gas y de petróleo, sube lo de Vaca Muerta, pero a nivel país se mantiene prácticamente en los mismos niveles de hace unos años. Solo podemos ir al 2009 en la producción a nivel país. Lo que pasa en Vaca Muerta es muy particular. ¿Por qué? Porque se estipula que este año se lleguen
a 1.500 pozos, o ese es el objetivo que ha puesto el gobernador de la provincia. Actualmente hay solo 1.000 pozos. Y acá hay otro de los mitos que es importante tener en cuenta. Vaca Muerta se ha desarrollado principalmente por YPF. El primer desarrollo masivo que se da a partir de la aprobación del 2013, que bueno, hubo una represión muy grande acá en la provincia de Neuquén porque se aprueba una ley provincial que adhiere a la ley nacional, en el cual se hacía un acuerdo con Chevron con cláusulas secretas. Ese acuerdo permitía la explotación de Loma Campana, que es el centro de la producción de fracking en la provincia. De ahí empieza la gran producción de gas y de petróleo en lo que es Vaca Muerta. De ahí en más se fueron dando diferentes proyectos, culminando el año pasado con 2 grandes proyectos, uno que es de lo que es Petrol, la petrolera de Techín, y de Vista Oil, que es del ex CEO de Schlumberger y de YPF justamente. Así que las 3 empresas que están moviendo Vaca Muerta son 3 empresas nacionales, y la principal es la empresa del Estado. Esto claramente muestra que siempre hablan de las inversiones extranjeras, de las multinacionales, y lo que hoy está moviendo Vaca Muerta son las empresas nacionales. Muy importante esta información, porque generalmente hay una confusión en la opinión pública y se piensa que efectivamente sin inversiones extranjeras no habría nada, y la verdad que siempre las inversiones las tenemos que hacer nosotros como correspondería. Ahora te quería hacer una pregunta que tiene que ver con una denuncia que le hicieron a Macri por poner a Vaca Muerta como garantía de la deuda externa nueva tomada por la administración de Mauricio Macri. ¿Qué nos puedes decir? La denuncia de Eduardo Barcellat, que es del Instituto Arturo Enrique Sampay, es una denuncia muy completa, eso es muy compleja. Él toma el decreto 29 del año 2017, que es un endeudamiento por 20.000 millones de dólares, en el cual no solo pone como garantía a Vaca Muerta, pone en garantía los recursos del país entero. Y a esos hay una resolución, la 51E del 2017, de un nuevo endeudamiento por 3.000 millones de francos suizos. Lo importante es que en la resolución que complementa el primer decreto hay 8 anexos. En esos 8 anexos hay 2 que son fundamentales, el 2 y el 3, porque en el 2 y en el 3 habla específicamente de los recursos naturales que tiene el país. En estos decretos lo que hace principalmente, aparte de violar la Constitución, porque lo que hace cede la soberanía, no cede la facultad que tiene el Estado, ¿no?, para defenderse, y cede esa soberanía ante tribunales extranjeros, específicamente Estados Unidos de Norteamérica y de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y ahí la ley aplicable es justamente la ley de esos países. Bueno, esa es la primera cláusula. La segunda cláusula es aplicar lo que se llama la cláusula en la cual se pueden renegociar la deuda, pero esa renegociación solo se puede hacer si el 80%, ¿sí?, de los tenedores de los bonos quieren, o sea que ya no depende del Estado una renegociación, una refinanciación o como quieran llamarlo. ¿Sí? Sí. Eso es la cláusula de acción colectiva. La otra cláusula fundamental, ¿no?, es la cláusula pari passu, que es en latín de igual paso. Sí. Con esta cláusula lo que ellos pretenden es que se aplique las mismas normas que en los endeudamientos anteriores. ¿Por qué es esto importante? Porque en el 2017 los diputados provinciales sacaron un pronunciamiento pidiéndole al presidente, porque no sacaron una ley, pidiéndole que aplique las leyes y la Constitución Nacional, que estipula que el recurso natural desde la reforma de 1994 es de las provincias, los recursos naturales. Entonces ellos le piden que respete la ley, pero nada más. Ellos dicen, está endeudándose como se ha hecho en otros momentos, y pone 2 endeudamientos en la era de Kirchner y de Cristina. Lo que no quiere decir que esté bien, o sea, que se hayan endeudado en otro momento de la misma manera no quiere decir que porque se haga de igual manera esté bien. Entonces ellos sacaron un pronunciamiento, pero nada más. Es importante esto, ¿por qué? Porque el gobierno de la provincia suele decir por otro lado que defiende los recursos naturales.
¿De qué manera en el decreto 29 del 2017 y en la resolución 51/E pone las reservas, tanto de petróleo, de gas, los minerales, no como garantía? Hay 10 puntos, ¿sí?, de la A a la J, en el cual va enumerando cuáles no entrarían como garantía de la deuda, cuáles quedarían fuera de ese acuerdo, en el cual nombra, por ejemplo, el artículo 234 y 235 del Código Civil y Comercial. Justamente el código siguiente es el código que estipula los bienes del Estado, entre los cuales están los yacimientos de gas, de petróleo, las minas de oro, de plata, y está, por supuesto, que ahí no aparece, el litio. O sea, no solo es vaca muerta, esto es brutal. Las garantías son sobre todos los recursos naturales de la República Argentina. La denuncia que hace es muy completa porque, aparte, en la denuncia él cita, hay un fallo de la Corte Suprema basándose, ¿no?, en un pronunciamiento de Gil Carbó, que justamente sobre el fallo de Griesa, ella dice que no era aplicable en la Argentina. Y sobre eso, la Corte Suprema de Justicia saca un fallo impecable diciendo que no se puede aplicar un fallo sobre la deuda argentina de un tribunal extranjero. Bueno, el gobierno, ¿qué hizo? No apeló a eso y dejó firme el fallo de juez Griesa. Y es por eso que ahora la denuncia es por ese mismo tema, que se pone nuevamente la soberanía, digamos, se renuncia a la soberanía para que tribunales extranjeros puedan ejecutar esa deuda, sin la posibilidad de negociar, porque en la cláusula, como te decía, de acción colectiva necesita sí o sí que la mayoría de los tenedores de los bonos accedan a esa negociación o a ese nuevo acuerdo. La preocupación es muy grande en la provincia. ¿Desde cuándo? Desde que se empezó a ver que la deuda se estaba haciendo impagable. Hoy en día no es una locura pensar en una renegociación o en el cese de pago de esa deuda externa. Pero ¿cuál es el problema? Las garantías son nuestras, justamente de las provincias. Sí, claro. Es decir, el gobierno de Macri está hipotecando la soberanía nacional y tomando deuda que básicamente se va en fuga de capitales que produce mayoritariamente un sector minoritario de la sociedad argentina, que son los amigos del poder. Pero los amigos del poder, por carácter transitivo, están liquidando el patrimonio nacional, la riqueza nacional, y la están transfiriendo a los tenedores de deuda argentina. Hay un informe, si me dejas que te lo comente, sí, donde el CEO de Techin hace el año pasado sobre los recursos de Vaca Muerta. Actualmente Vaca Muerta va a llegar este año a los 1000 pozos con el método de fractura hidráulica, con el fracking, ¿no? Sí. Lo que se estipula, lo que ellos pretenden, lo que se pretende desde el Estado y de las empresas, es llegar al modelo norteamericano. En Estados Unidos se llegó a los 40.000 pozos, lo que les permitió a ellos pasar de ser importadores a exportadores de petróleo y de gas. Hay unos problemas muy grandes, sociales, ambientales, los sismos se han multiplicado en la provincia, solo con estos 1000 pozos. Se pretende llegar, según lo que dice el Petrol y el Estado provincial, a 50.000 pozos. Amigo. 50.000 pozos. Eso va a ser un desastre ambiental, ya es un desastre ambiental con la cantidad, porque se pretende usar el agua, que es potable, pretende usar agua potable para la fractura, lo que es el agua, se pretendía hacer una red de acueductos, pero era muy costoso. Pretendía usar agua del río Limay, pero hay que trasladarla. Actualmente se mueven en camiones, así que lo más práctico es usar el agua subterránea, el agua de la napa o de los acuíferos. Así que eso está, lamentablemente, ya no está en discusión, porque el gobierno de la provincia hizo una campaña muy fuerte hace muchísimos años contra las organizaciones ambientalistas, donde nos trató de ecoterroristas. Así como escuchaste, en su momento el gobernador Jorge Augusto Zapac nos acusaba a nosotros de ser ecoterroristas y de fomentar una psicosis en la sociedad sobre la contaminación, cosa que con el tiempo se ha demostrado que era así. Sí, sí. Bueno, Daniel te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Lucas? Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Una consulta, Lucas, para ver tu mirada desde Neuquén.
En el año 94, con la promulgación de la nueva Constitución, se transfieren los recursos del subsuelo de la nación a las provincias. Muchos entienden que ese fue un movimiento que atentó contra la posibilidad de estructurar un proyecto nacional, ¿sí?, que permita darle, digamos, cohesión al país y que a largo plazo, bueno, puede ser una de las herramientas que se esgriman junto con todo esto que vos estás comentando, ¿sí?, para incentivar procesos de desarticulación del país. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, lo que vos decís en el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994 justamente no es menor. Desde ese momento se empezó a generar desde los gobiernos provinciales y desde los partidos provinciales un ánimo de un cierto nacionalismo, digamos, no una cuestión profesional, un nacionalismo de la defensa de esos recursos, la defensa de la identidad, y se ha profundizado esa diferencia que se ve tanto en la clase política como en un sector de la sociedad. Esto de vienen a sacar nuestros recursos, vienen a sacar el trabajo que es para los neuquinos. Hay un discurso que no solo no nos unifica, nos empezó a dividir, y por supuesto le saca la posibilidad real al Estado Nacional, ¿no?, de tener una política integral de qué energía producir, para qué se produce esa energía, de qué manera se produce. O sea, eso se dejó ahora relegado a las provincias. A esto hay que sumarle la decisión del gobierno provincial de haber firmado, no con la embajada norteamericana, de haber firmado con el Comando Sur de los Estados Unidos un convenio para hacer una base en la provincia de Neuquén sobre prácticamente el recurso de Vaca Muerta, geográficamente ubicado en el corazón de Vaca Muerta. Hay una multisectorial que se ha armado y que viene trabajando para impedir que esto se dé. El gobierno de la provincia se ha negado tanto a los pedidos de los diputados como a los pedidos que se han hecho desde las organizaciones, como a los pedidos que se han hecho desde los diferentes a dar información. Hay una herramienta que ha utilizado el actual gobierno provincial, el MPN, que lleva 50 años gobernando la provincia, de un discurso de se vienen por lo nuestro, ¿no?, separando la cuestión, separándose de la identidad nacional. Diciendo, esto es nuestro y nosotros lo negociamos con las multinacionales, nosotros ponemos una base firmando acuerdos que no pasaron por el Congreso ni por la legislatura, con entidades militares extranjeras. Nosotros creemos que es muy peligroso, eso no alienta a la integración plena de las provincias, no alienta a un fortalecimiento de la identidad nacional y no fomenta un proyecto colectivo, una transformación de la forma de producir. Lucas, sí, no, te decía que todo esto parece que estuviera, digamos, un hilo común, ¿sí?, que tiene su punto más fuerte en el tema de la posesión de los recursos naturales, ¿no? Este tema del endeudar a un país que está en condiciones, que no está en condiciones de pagar, pero poniendo como contraprestación o como garantía a sus recursos naturales, fraccionar su capacidad de respuesta política, incentivar regionalismos. Bueno, todo se alinea, las bases sobre Vaca Muerta, las bases en Ushuaia, las bases en la Triple Frontera. Parece ser que la Argentina, en algún proyecto o en algún plan, ¿sí?, estaría la posibilidad del desmembramiento de este país. Desde los Estados Unidos claramente se viene fomentando lo que es el plan IRSA 2, ¿no?, que es un plan integral para el saqueo, ¿no?, de los recursos naturales de América Latina, específicamente de la Argentina. Por supuesto que es mucho más fácil cuando el dominio de esos recursos lo tienen las provincias, porque es mucho más fácil para negociar, es mucho más difícil de control sobre esas negociaciones, sobre la defensa de esos recursos. Claramente eso va en detrimento de los intereses nacionales. Lo de Vaca Muerta es muy complejo, pero aparte quisiera también recordar algo, porque algunos sectores de la sociedad neuquina olvidan que tanto la provincia del Neuquén
sino es parte de la Argentina por decisión del Estado y del pueblo argentino, digamos. Sí, sí. El desarrollo que se ha dado en la provincia desde hace 100 años con el descubrimiento del petróleo, que lo hizo YPF en la provincia, como lo es ahora Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta se da porque el Estado argentino, todos los recursos de cada uno de los argentinos, ha financiado la explotación de Vaca Muerta. Porque hay que recordar que el fracking es un método de fractura que es mucho más costoso que el método tradicional. Y eso ha sido subsidiado por todo el pueblo argentino. Si hoy Vaca Muerta es el motor de la industria del petróleo y del gas, por el subsidio que sigue estando, pero que cuando le dijeron a Tecpetro que le iban a sacar por la resolución 46 los beneficios que el Estado daba por esa producción, suspendió 3 equipos, dejando a cientos de trabajadores suspendidos y muchos despedidos. El subsidio que hace el Estado Nacional es lo que permite que Vaca Muerta se pueda desarrollar. Así cualquier empresario es exitoso. Así es. Bueno, Lucas, se nos ha ido el tiempo. Te agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido excelente, nos has dado información de muy buena calidad, y no sé si querés cerrar con algo. No, hay muchísima información. Creo que lo que no se está discutiendo en la provincia y en el país es el modelo energético que necesitamos. Sin duda nosotros consideramos que no es la fractura hidráulica, ¿sí?, la salida para la Argentina. Circunstancialmente hacía falta equilibrar la balanza energética, pero sin duda consideramos nosotros la provincia de Neuquén y el país entero tiene los recursos para transformar de una matriz energética contaminante como la del petróleo y el gas a una energía limpia. Tenemos los vientos como pocas partes del mundo para transformar esos vientos en energía limpia. El modelo de Vaca Muerta no es un modelo sustentable, desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental. Es fundamental replantearnos cuánta energía necesitamos y para qué la queremos, y de ahí en más decidir cómo la producimos. Pero sin duda el modelo de Vaca Muerta es un modelo que deja mucha plata a pocos empresarios y que solo beneficia a los mismos que han sido siempre, porque los prestadores de los servicios para las petroleras son los mismos que han sido hace 50 años o 60 años en el país. Así que hay que plantearse qué modelo queremos. En estas circunstancias, sin duda, tenemos que defender nuestros recursos. Y tenemos que ser nosotros quienes decidamos qué hacer con esos recursos. Pero sin duda, la denuncia de Eduardo Barcesat es impecable y queremos que hay que impulsarla, hay que acompañarla y queremos que esto no puede ser ni ahora ni en ninguna otra toma de deuda más. Los recursos naturales, y hay algo que es importante, y él lo dice, y ya terminó con esto, es que los recursos naturales de un país no le pertenecen a un gobierno ni a un Estado, le pertenecen al conjunto del pueblo, y eso no es menor cuando el Estado o cuando un gobierno se creen dueño de esos recursos. Así es, Lucas, pueblo. Te agradezco muchísimo y la seguimos en otro momento. Un abrazo muy grande para todos y que sigan muy bien. Dale. Muy bien, estamos en contacto con el ingeniero Ricardo Lasca. Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, la comunicación de hoy fue promovida por una noticia que usted me envió sobre algo que aconteció allí en Noruega, donde un partido, Acción Popular, que le dijo no a los peajes casi como único motivo de su existencia, termina haciendo grandes elecciones. ¿Por qué no nos cuenta un poco esta historia? Sí, a mí también me llegó una cosa realmente insólita, entre comillas, ¿no? Porque aunque parezca mentira, hace un tiempo atrás, un consultor en transporte que forma parte de nuestro agrupamiento vial, que es el Comité Nacional de Defensa del Lucero Vial, había comentado que deberíamos armar una especie de partido o algo, y uno le decía, pero como, ¿qué tiene que ver aquellos que estamos trabajando para infraestructura vial o eliminar estas concesiones viales que son una estafa, y hacer un partido político? Sonaba medio insólito. Sin embargo, en un país como Noruega, país realmente, uno puede decir del primer mundo, han logrado eso. O sea, nos llamó la atención la información que logramos conseguir a través de Infobae, ¿no? Sí. Era gracioso entre comillas, reitero, porque uno decía, no, ¿cómo vamos a hacer un partido más todo lo que implica el costo, ¿no? Porque uno necesita auspicios o algo para llevar adelante un partido político, ¿no?
pero es increíble que con un no al peaje se armó en Noruega un partido político con una cantidad de votos impresionante que han conseguido en las elecciones, ¿no? Y Ricardo, ¿y por qué acá los partidos políticos no están tomando, por lo menos los que tienen mayor gravitación, el tema de los peajes, cuando en realidad la reivindicación que ustedes llevan adelante es, digamos, impecable? Y no, yo creo que lo he comentado con usted, acá están involucrados todos los espacios políticos en esta estafa vial que implica las concesiones o todo lo que implica la red vial, como también la obra pública, ¿no? Entonces, efectivamente, parece ser que nadie se quiere involucrar o dar la cara, pues son todos cómplices. Si usted analiza, especialmente de la década del 90 hasta ahora, lo que han sido las concesiones viales con la Patria Contratista, el Club de Peaje, los Amigos del Poder, han pasado por todos los gobiernos, inclusive el de macrismo, que bueno, convengamos que es la Patria Contratista, el señor Macri. Entonces, bueno, nadie quiere abrir la boca y, como siempre digo medio en chiste, los únicos que podrían hablar son los partidos de izquierda, porque nunca fueron gobierno, y con esto no quiere decir que yo sea izquierdista o no, ¿no? Pero como no han sido gobiernos, son los que creo que están limpios para poder decir algo, porque no han sido cómplices de estos negociados. Aparte, le aclaro, esto que habíamos pensado nosotros, medio sonaba como en broma, armar un partido, implica involucrarnos en otros temas, ¿no? En todo lo relacionado con el transporte, con la infraestructura vial, ferroviaria, fluvial, y bueno, y otros temas que hacen al quehacer nacional, por supuesto. Sí. Pero sonaba medio insólito que un partido como hay en Noruega diga no al peaje sea un partido político. Sí, es una curiosidad mundial, yo diría, porque con un solo tema no se arma un partido político, pero da la impresión de que la cuestión es tan dura, porque ¿cuánta plata está moviendo en la Argentina todo el sistema de peajes? No se mueve, mire, la información exacta no la tenemos porque hablan de acceso a la información pública y transparencia y no nos brindan la información que estamos requiriendo, ¿no? A tal punto que me viene bien lo que me pregunta, que respecto a la información que digo que no conseguimos, hace más de un año que hemos pedido información a la empresa UBASA, que es la Autopista Buenos Aires Sociedad Anónima, que es una empresa entre comillas estatal de la provincia, y no nos contestan. Lo mismo en AUSA, en Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en Capital Federal, lo mismo. Y son los señores que hablan de la transparencia del acceso a la información, y no nos brindan nada, o sea, y es público, no algo que tenía que ser público. Claro. También aclaro, si nuestro agrupamiento, como es una especie de multisectorial, por eso, como somos conocidos a nivel ya nacional en el tema vial, contamos con mucha gente especializada, la reitero, en muchos temas, y gente realmente de buena fe, que es bueno saber que existe esa gente trabajadora, defiende el bien común, de buena fe, que dejamos nuestro tiempo, hasta ponemos plata, dejamos plata, y bueno, y hay muchísima gente, y eso es lo que alegra, digamos, de saber que esa gente existe. Lamentablemente no nos dan pie para poder que se han escuchado nuestras propuestas o nos tomen en cuenta, ¿no? Al trabajar de perfil bajo, efectivamente uno no existe. Yo en el tema agropecuario, que soy del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, parece ser que la única entidad que puede hablar es la sociedad rural, y la sociedad rural no es el campo en general. Hay un montón de entidades y nosotros como profesionales del agro también, claro, somos parte del agro. Y bueno, no nos tienen en cuenta, somos profesionales, perfil bajo, desde el llano, y es como que no existimos. Entonces, bueno, eso es lo que realmente duele, pero ya le digo, en nuestro agrupamiento tenemos gente de mucho valor, hay especialistas, ingenieros civiles, hay de todo, consultores de transporte, en fin, una cantidad de gente que realmente uno entiende que es de muy buena experiencia, conocimiento, de buena fe, que reitero, defienden el interés general, no el interés particular, y bueno, lamentablemente no somos escuchados, y quizás con esto que vimos que ocurrió en Noruega, quizás nos dé un poquito de fuerza a ver si se puede hacer algo acá en la Argentina, tomando nuestro nombre como Comité Nacional de Defensa de la Luz Aerovial. Pero bueno, sí, insisto, que parecía un chiste o uno lo toma en broma, en un país como Noruega eso ocurrió. Y bueno, hay otro fenómeno que es el siguiente, que es, ustedes son un grupo, ¿no?, que tiene una experiencia muy concreta, porque trabajan ustedes y ustedes están en las rutas argentinas, que son gente muy preparada, que se han organizado y que tendrían un aporte fundamental para hacer justamente a una política vial que tiene que tener por objetivos
el transporte eficiente, seguro, económico, para darle justamente al sistema económico argentino posibilidades de desarrollo, abaratando los fletes, y sin embargo el poder político no los convoca para participar activamente cuando ustedes lo están haciendo virtualmente gratis, ad honorem. Esto es una paradoja. Lo hacemos con gusto, y le digo más, en estos momentos electorales estamos convocando a precandidatos y no tenemos gran éxito. En el caso, por ejemplo, hay que decirlo, en el caso de Kicillof, que se supone que obtendrá la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sí, se lo ha convocado, tuvimos una respuesta, pero nos manda unos economistas, por ejemplo, pero no viene él, y uno dice, no, queremos ver al dueño del circo. Ahora estamos convocando, creo en esta semana, al señor José Luis Esper, que nos confirmó que nos va a venir a visitar, porque la Claro no somos un sello de goma, tenemos un muy buen edificio, existimos. Entonces, bueno, queremos invitarlos a nuestra casa, no a una oficina de otro. Queremos que vean que existimos. Y estamos haciendo lo mismo, lo reitero, con otros referentes. Ya tenemos el contacto con el doctor Alberto Fernández. Pero ya le digo, usted lo ve y siempre convocan, no, en el caso agropecuario, las 4 entidades del agro. O sea, los demás no existimos. No sé, en el transporte convocan a FADEAC, la Federación del Transporte de Cargas. O sea, ¿y los demás qué somos? Y como usted dice, encima tenemos propuestas, proyectos de ley que están cajoneados, que hemos presentado, que nadie los quiere tratar, porque quejarse es fácil, ¿no? Tenemos propuestas, algunos proyectos presentados, y es como usted dice, y es doloroso que no valoren el esfuerzo que uno hace, insisto, con perfil bajo, desde el llano, por lo menos por un tema de educación y respeto, ser escuchados. Y le digo más, ya que aprovecho esta oportunidad, fíjese que hace una semana hemos sacado un comunicado ahí en La Pampa a 2 legisladores de la Unión Cívica Radical. No se les ocurrió peor idea que presentar un proyecto de ley para poner peaje en todas las rutas de la provincia de La Pampa. Sí. Pero aparte ellos mismos han reconocido como radicales que ellos siempre se opusieron, pero bueno, no nos queda otra. Es algo increíble, ellos mismos reconocen que han sido y siguen siendo críticos con el tema de peaje acá ilegal, inconstitucional, no, y presentan este proyecto. Nos hemos comunicado, hemos lanzado comunicados también de prensa, hemos hablado a la legislatura pampeana, hemos hablado a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al presidente de la Comisión de Obras Públicas, hemos mandado correos al gobernador para que por favor no tomen esta idea disparatada de estos 2 señores legisladores. Bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta, por eso digo, uno trata de ayudar a este legislador, el diputado Bruno Pampeano, lo hemos llamado para decirle, mire, diputado, está cometiendo un error, usted no conoce el tema, escúchenos. ¿Usted se cree que este señor nos llamó? Qué bárbaro. Y así el resto de los legisladores de otros espacios. Ni siquiera llaman para decir, le agradezco, bueno, por lo menos me llamó, y no sé si estoy... No, ni bolilla le dan. Claro, ellos viven fácil, no les importa nada, siempre digo lo mismo, ganan plata, jubilación de privilegio, y no toman conciencia del castigo que puede significar poner peajes en todas las rutas pampeanas. Pero yo no sé dónde viven estos señores, en una empanada realmente. No. Ingeniero, Daniel de Abrantes lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Casualmente recién estábamos hablando con una persona desde Neuquén y nos estaba comentando, sobre el tema petrolero, la cuestión de Vaca Muerta y demás, y en la conversación salió como uno de los temas la reforma constitucional del año 94, que al trasladar los recursos del subsuelo a la potestad de las provincias generó una debilidad enorme en el Estado Nacional para la administración y negociación adecuada de todos estos recursos, ¿no? Y estamos viendo que esto no solo pasa también por esto que usted nos está comentando ahora de La Pampa, ¿no? O sea, todo lo que es la red de transporte nacional es un recurso de todo el país, no se puede, administrar como un coto de casa, pasás por acá y tenés que pagar. Es un recurso igual que los ríos, igual que, las vías aéreas, son recursos de la nación que deben estar al servicio de un proyecto de país y no de las intenciones de un grupo de concejales de un pueblo que deciden cobrar peaje en una ruta nacional. Pero porque aparte, pasa por ahí. Son tan
tan mal informados que toman como excusa que las rutas están destruidas, y es real. Pero lo que no dicen, que como no hay control de carga, no son capaces de tener una balanza móvil o fija. Los camiones, como están destruidos por el tema de los costos, la logística y todo, llevan cualquier cantidad de toneladas, claro, porque arreglan el dador de carga con la empresa de transporte, son cómplices los dos, porque como los dos están con los números tan ajustados, y el productor de un campo le dice, mira, como el flete no te lo puedo pagar, llévame 80 toneladas. El camión dice, bueno, dale, con tal de hacer el viaje lo hago, y tratan de maximizar el negocio entre los dos, y van los camiones con un tonelaje totalmente superior al permitido, destruyendo toda la red vial. Entonces, bueno, señores, ni siquiera ponen una balanza, por lo menos para controlar que lleven la carga correspondiente y no se destruya la red vial. Entonces, no, alegremente toman esta idea, vamos a poner un peaje, ponemos allá, acá, cobramos, pero es un viva la pepa. ¿Y qué hacen con los fondos que recaudan de los impuestos a los combustibles, las tasas viales, las contribuciones que no paga? ¿Qué hacen con esa plata? Nada, es un viva la pepa esto. Entonces salen con estas ideas disparatadas, ni siquiera se informan, ni siquiera escuchan, que es lo que intentamos decirle nosotros. Partimos de que haya actuado con buena fe este diputado radical de La Pampa, y uno lo llama para decirle eso, mire, está cometiendo un error, usted no está informado, queremos explicarle el tema. No, ya le digo, ni lo llaman, ni siquiera le dicen gracias por llamar, bueno, le agradezco. No le dan bolilla, o sea, no tienen ni idea, y estoy convencido que también lo hacen, como hay elecciones, quieren presentar proyectos, ¿no? Para que vean que trabajan, que presentan proyectos. La verdad le digo, es de terror. Yo siempre digo con usted, hago una catarsis, como uno ve ahora el Congreso paralizado, están en la rosca política, no les importa nada, realmente es de terror. Y ahora, bueno, vendrán las elecciones, en 1 año y medio, 2, empiezan otra vez con las elecciones legislativas, y estamos toda la vida así. Usted sabe que por este programa han pasado, además de que usted es una persona a la que tenemos el gusto de contactar con bastante frecuencia, por aquí han pasado gente, por ejemplo, de defensores y estudiosos del tema ferroviario, del tema del transporte aéreo, los trabajadores del astillero Río Santiago. O sea, el país está todo el sistema de transporte colapsado y sin rumbo. O sea, donde tocamos vemos que hay un problema. En el tema aeronáutico, todo un tema de gran conflicto. En el tema de las vías navegables y de el transporte marítimo, un abandono total, un país que necesita una flota carguera. Bueno, no hablemos del tren, que pasamos de 47.000 kilómetros de vía a apenas 8.000 muy mal administrados, y sin dejar de recordar siempre que tenemos 8.000 muertos todos los años por el estado en el que está nuestra red vial, ¿no? Sin lugar a dudas que si hubiera un partido que tome todo este universo, tendría por lo menos una atención interesante. Tocó el tema Vaca Muerta, y con nosotros también está luchando Ignacio Zabaleta, un referente de Bonifacio, de la zona de Guaminí, acá en la provincia de Buenos Aires, que está justamente con el tema del fracking, que tienen una ONG, la 360, para que vea, digamos, que tenemos gente de todos los temas, ¿no? Claro. Que si quiero, con gusto, un día lo puedo contactar con usted para que le cuenten todas las tareas que están llevando adelante con ese tema. Estén o no de acuerdo, la gente tendrá sus posturas. Pero le digo, en nuestro agrupamiento tenemos un montón de gente, empresas, entidades, porque bueno, no somos solamente personas físicas, hay entidades del agro, del transporte, que nos involucran en este tema de transporte terrestre, ¿no? Que es política de Estado. Pero hace hincapié en esto, porque usted tocó la Vaca Muerta, y hasta tenemos gente especializada en esto, ¿no? En el tema combustible, petróleo. Justamente el combustible es parte del transporte terrestre, ¿no? Que es el ferrocarril, las rutas y combustible, que es política de Estado. Así que, pero ya le digo, fue una cosa tan insólita esta, así que yo le agradezco esta posibilidad de dialogar sobre esto, porque fue realmente insólito, y bueno, y se nota que en Noruega se dio así como uno creía que parecía una pavada o un chiste. Bueno, última que le pregunto, y tiene que ver con este tema de digamos, están aumentando el precio del barril de petróleo a escala internacional, y aquí mantienen, después de las últimas medidas que tomó el gobierno,
un poco congelados el precio de la energía, los combustibles, el gas, la luz. ¿Están temiendo que pasada la etapa electoral tengamos un salto en el precio de los combustibles? Y bueno, de acuerdo a la nueva ley y la propuesta del gobierno de Macri, no cabe duda que va a tener que ocurrir, porque los precios están liberados. Yo no sé cómo todavía se sigue conteniendo, y especialmente con lo que ha ocurrido hoy, con un aumento de casi el 20% el precio del barril, la gente va a estar que trina, los petroleros, las estaciones. Y acá lo que en muchos lugares se vende por cupos, o sea, la gente no quiere vender combustible, saben que no les conviene. Así que eso no sale mucho a la luz, pero en muchos lugares de las provincias de nuestro país se vende por cupos, porque las petroleras no quieren sacarse el petróleo a estos precios encima, no la nafta, o los estacioneros. Los que pueden bancar, es como el tema de los cereales, que están acopiando todo, no quieren vender. Acá está todo el mundo esperando y paralizado, de acuerdo a las expectativas del dólar, que el dólar, y en el caso con el combustible, el aumento que hubo ahora el precio del barril. Así que yo creo que efectivamente el combustible va a tener un salto fenomenal, salvo que el Estado regule de alguna manera, especialmente a través de YPF, para que tengamos un precio adecuado a lo que es la Argentina de la nafta, ¿no? Porque hay muchos costos que son a nivel nacional, no tiene nada que ver con el dólar. Así que bueno, yo le digo la verdad, uno no quiere ni pensar que la nafta salte, no sé, de 45, o ya está en 50 y pico en el interior, está mucho más, pero que se vaya a 70, 80 pesos, que parece que será algo así real, realmente, no sé, vamos a andar, como le dije siempre, en sulky, en carro. O en bicicleta. Sí, que digo, sí, como anda el ministro Dietrich, porque no tiene problema, anda en la capital federal. Yo quisiera hacer si Dietrich, voy en bicicleta hasta el Chaco, a ver cómo le quedan las piernas. Con 40 toneladas arriba. No existe, va a haber diligencias para andar como micros, habrá carros para llevar la carga, y los agrónomos andaremos en sulky, y bueno, a pesar de que el alimento de los caballos es muy caro, pero bueno. Pero no, le digo la verdad, uno por un poco de humor, pero honestamente yo no sé en qué va a terminar todo esto. Ya los bolsillos no resisten más, digo la verdad, no se puede creer esto. Así es. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho. No, gracias. Cuando esté el partido armado lo vamos a invitar. Sí, cómo no. No, lo vamos a estudiar, claro, lo vamos a estudiar. Así que por ahí los invitamos nosotros, ¿no? Quédese tranquilo. Un abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Chao. Saludos. Bueno, hemos hablado con el ingeniero Ricardo Lasca, que es presidente del Comité en Defensa del Usuario Vial. Como ustedes ven, Argentina. Allí donde tocamos, Daniel, se ven problemas. Es decir, es un país que sus rutas empeoran, salvo algún tramo, digamos, pero en general hay deterioro, no se reparan, no se mantienen, no se expande la red vial, no se expande la red ferroviaria, como vos bien dijiste, estamos en el marco de y acumulando problemas, no para el siglo XXII, estamos acumulando problemas para diciembre, para enero del año próximo, es decir, estamos, o quizás exploten antes esos problemas. A veces me pregunto por qué estamos tan mal gobernados. Y personalmente creo que el país ha perdido la aptitud que tiene que tener cualquier buen gobierno, que es la aptitud por la planificación. Mira, ayer casualmente escuchaba a un prestigioso médico, especialista en estrés, que decía que lo principal es para una buena salud psíquica es tener proyectos, tener futuro. Y eso es extrapolable a un país también. Así es, por eso hay que definir proyectos y planificar. Es decir, somos uno de los pocos núcleos de personas que en la Argentina planteamos la planificación estratégica. Yo cuento que en el 2003 fui a hablar con la gente de Obras Públicas a ver cuál era el proyecto de la Nación, y la Nación no tenía proyecto de obras públicas. Y cuando le pregunté al ministro sobre cómo asignaban los recursos que tenían a cargo, porque un Ministerio de Obras Públicas tiene muchísimos recursos, virtualmente me dijo, bueno, en función del interés político. Quiere decir que si vos sos un intendente que me interesa que ganes, entonces necesitas que ponga 40 columnas de iluminación, o necesitas que hagamos un puente, o necesitas que hagas
un tramo de una ruta o algunas calles, allí van los recursos. Pero carecíamos de un plan orgánico de desarrollo nacional. Entonces, así no se puede gobernar un país. Y yo la verdad que creo que tenemos un problema serio, porque ya no se trata solo que la política no toma este tema, sino que el periodismo tampoco toma este tema. Y el periodismo está siempre abocado a la cuestión chiquita, a la cuestión del momento, a la cuestión circunstancial, a lo que nos entretiene, porque vivimos como bobalicones que necesitamos entretenernos todo el tiempo porque no podemos concentrarnos. Entonces no podemos abordar un problema porque todo el tiempo estamos en lo urgente, y digamos en una nube de abstracción, porque los temas concretos que tenemos ante nosotros no los abordamos. Entonces así nos va como nos va, porque hacemos las cosas que hacemos, no por efecto de la naturaleza ni de poderes estrambóticos. Nos va como nos va porque nosotros construimos este presente desgraciado que tenemos. Y tendríamos que salir sobre la base de una dirigencia política que se eleve por sobre la media, nos diga, estos son los grandes objetivos de la nación argentina, en estos objetivos vamos a estar comprometiéndonos la inmensa mayoría de los que vivimos en este país, y vamos a trazar estos planes para alcanzar estos objetivos, y manos a la obra, manos a la obra, que es lo que tenemos que hacer para poder sacar esto adelante. Lejos estamos de resignarnos a vivir mal en la Argentina, lejos estamos de pensar que tenemos un destino oscuro o gris o trágico o como usted le quiera llamar. Tenemos un futuro espléndido, pero no llegará por efecto de la naturaleza ni por ningún mecanismo. Llegará en tanto y en cuanto tengamos claridad en establecer esos objetivos y hagamos los planes correspondientes. Donde tengamos que copiar a otro país exitoso, lo copiaremos. No tenemos por qué ser los inventores de la rueda en la Argentina. Hay cosas que funcionan en otros lugares y las podemos copiar. Y en algunos casos deberemos ser creativos. Pero tenemos un territorio magnífico, tenemos riquezas extraordinarias y tenemos que saber administrarlas. Les cuento y con esto cierro. En 1973, para quienes no recuerdan, además del golpe de Estado en Chile, los países petroleros empezaron a desabastecer de petróleo a los países de Occidente que eran dependientes del petróleo de los países árabes. Después de algunas semanas, los países de Occidente le dijeron, o abastecen del petróleo o vamos a ir por el petróleo nosotros. Tengámoslo presente. Y los países árabes aumentaron el precio del petróleo, pero volvieron a abastecer el mercado mundial de petróleo. Nosotros tenemos riquezas extraordinarias. Sepamos qué vamos a hacer con esas riquezas o van a venir por ellas. Bueno, nos estamos yendo. Mañana vamos a estar aquí con un programa sumamente interesante, con algún dirigente político de gran nombre, en el centro de la izquierda argentina. Y por ahora nos despedimos y los vamos dejando con el programa Amaneceres Turismo de Martín Gutiérrez, que todos los lunes sigue a este programa La Brújula, que hoy se termina, pero que sigue orientándonos hacia dónde tenemos que ir. La Brújula aquí por Radio La Luna. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.